Sean bienvenidas, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, a esta nueva sesión de Aprende en Casa de la asignatura Formación Cívica y Ética. Somos la profesora Mirna Paredes y el profesor Juan Carlos Ramírez. La sesión que desarrollaremos en esta ocasión lleva por título Todas las personas somos iguales ante la ley. Recuerden que este es un recurso para apoyar sus aprendizajes. Es un gusto, Juan Carlos, compartir contigo y con ustedes en casa. Recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener las medidas de higiene con el constante lavado de manos y el correcto uso del cubrebocas. Aprovechemos estos momentos de confinamiento para convivir en familia y seguir aprendiendo en casa. Es importante que tengan cerca un cuaderno, bolígrafo o lápiz y el libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Les recomiendo que, a lo largo de la sesión, realicen anotaciones de las ideas o información que consideren de interés. En esta sesión analizaremos la igualdad como principio jurídico y podremos concluir que todas las personas somos iguales ante la ley. También revisaremos algunos instrumentos del marco jurídico nacional que garantizan el derecho a la igualdad. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden escribir las notas que consideren importantes. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Como hemos venido revisando, la igualdad es un valor que nos otorga los mismos derechos a todas las personas, independientemente de circunstancias sociales, económicas o raciales. Va de la mano con la dignidad, que nos otorga un enorme valor por el solo hecho de ser personas. No se puede pensar en la igualdad sin la diversidad y sin las diferencias. Ahora les pido que observen la imagen que se presenta en pantalla y respondan la pregunta: ¿qué significa para ustedes ser iguales? Para enriquecer la respuesta, pueden preguntar a su familia: ¿qué les significa ser iguales? Pueden utilizar la imagen como guía. Se darán cuenta de que las opiniones son diversas y algunos podrían coincidir o generar acuerdos. Escriban en su cuaderno una o dos ideas de lo compartido con su familia. Construir entornos de igualdad es una tarea que impacta en distintos aspectos de la vida y la convivencia. Para construir la paz con justicia, se requiere que las y los integrantes de una sociedad cuenten con las mismas oportunidades para desarrollarse, reciban protección de las leyes y puedan ejercer sus derechos sin discriminación. Por lo que es indispensable revisar cómo se brindan las oportunidades y cómo éstas impactan en el ejercicio de los derechos. Aceptar el mandato de las leyes no significa perder la libertad para expresar desacuerdos o luchar si una orden parece injusta, pero sí implica aceptar límites y apegarse a las normas en pro de la justicia e igualdad. Revisemos las siguientes frases que retoman algunas ideas acerca de la igualdad como valor para la convivencia. La libertad es un valor importante para la convivencia porque nos recuerda que todas y todos tenemos una dignidad que debe respetarse. En la convivencia diaria, este valor no se respeta cuando menospreciamos o dejamos fuera a un miembro de nuestra comunidad o escuela por alguna característica. Una condición para que exista igualdad es respetar nuestras distintas formas de ser, pensar y vivir. Después de analizar las frases presentadas, ¿coinciden con lo que conversaron con su familia y con lo que escribieron en el cuaderno? Recuerden que la imagen, la primera pregunta y las frases son una guía para que puedan construir su concepto de igualdad. Ahora bien, para profundizar en el tema, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En una sociedad, la igualdad se instituye a través del derecho. Así, aun cuando todos somos diferentes en gustos, aficiones e intereses, ante la ley, todos somos iguales con los mismos derechos y obligaciones.
Como pudieron ver y escuchar en el video, la igualdad implica reconocer las diferencias y la diversidad y, al mismo tiempo, asumir que todas las personas somos iguales porque tenemos el mismo valor y somos iguales ante la ley. Maestro, podemos concretar lo anterior con la frase: la igualdad es un derecho que se practica en cada espacio de nuestras vidas, porque nos invita a reflexionar que todas y todos somos iguales ante la ley y, de la misma forma, tenemos derecho a la igualdad. En su escuela y a lo largo de las sesiones han aprendido que la igualdad es un valor muy importante para tener una convivencia sana y respetuosa. Entonces, maestra, la igualdad es una condición legal y social indispensable que permite la aplicación de la justicia en el marco de una vida democrática. Maestro, reconocernos iguales ante la ley es una necesidad que surge de vivir en sociedad y es una manera de hacer valer que todas y todos tengamos los mismos derechos. Es importante reconocer que somos personas diferentes, pero al vivir dentro de una sociedad, el Estado es el garante de nuestros derechos, sin exclusión o discriminación. Una forma de hacerlo es mediante las leyes, maestra. Las leyes son normas en las que se establece lo que está permitido y lo que no, y que cumplirla es obligatorio para todas y todos, gobierno y ciudadanía. Señalar en ellas la igualdad de derechos es indispensable para cimentar las bases de la vida democrática. Lo cual se ve reflejado en garantizar que todas y todos tengan el mismo derecho a opinar y participar en la vida del país. Combatir la discriminación contra personas, grupos y pueblos. Asegurar que las leyes protejan a todas y todos por igual ante un abuso y que se castigue por igual a quienes las violan. Atender las necesidades de los distintos grupos que integran una sociedad, no solo a las mayorías o a los poderosos. No obstante, maestra, el hecho de que estas bases para la igualdad se encuentran en las leyes no garantiza que se cumplan, pero sí marca el cambio de lo que tiene que ser respetado y construido. Maestro, es importante destacar a la igualdad como un principio en la vida de las personas. Y para analizarlo, les invito a prestar atención al siguiente video. ¿Qué es la igualdad? México es un país con población diversa, de ideas, gustos, preferencias y prácticas culturales distintas, donde todos gozamos de los mismos derechos. Las diferencias enriquecen la cultura y la Constitución las reconoce y respeta, ya que ante la ley todos somos iguales y compartimos las garantías que estipula. La Constitución contempla que los ciudadanos podemos acceder a servicios, libertades civiles y políticas, pero también tenemos responsabilidades. Maestra, la igualdad tiene que ver con derechos y responsabilidades de la sociedad, ya que al ser diversa son las diferencias las que están respaldadas por la ley, porque, como hemos mencionado, todas y todos somos iguales ante la ley. En México, el principio de igualdad está reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Maestro, la igualdad tiene como objetivo vigilar y exigir que a cada persona se le reconozcan los mismos derechos, así como valorar si en los hechos se cumple ese principio y si se respeta la diversidad humana, es decir, las distintas formas de ser, sentir, pensar y vivir. Decir que somos iguales no significa que todas y todos seamos idénticos, sino que tenemos el mismo valor como personas y, por lo tanto, debemos tener iguales oportunidades para desarrollarnos integralmente. Pero si todas y todos tenemos los mismos derechos, ¿por qué en la vida diaria no se trata igual a todas las personas? Para ser iguales, ¿es necesario eliminar las diferencias o las desigualdades? Respondamos estas interrogantes con la siguiente explicación.
Igualdad es un principio muy importante para proteger y defender la dignidad humana. A partir de él, se deben elaborar leyes en nuestro país que aseguren a las personas el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Desigualdad se observa en la vida diaria cuando se les otorgan privilegios a unos y se les excluye a otros. También sucede al dar lo mismo a todos como si estuvieran en las mismas condiciones. Maestra, saber que somos iguales ante la ley nos permite exigir a las autoridades y servidores públicos un trato imparcial y sin privilegios para todas y todos los habitantes de nuestro país. Además, amparados en el derecho a la igualdad, podemos denunciar cualquier acto de discriminación. Excelente, maestro. En el siguiente audiovisual podremos ver y escuchar a la igualdad como norma y derecho. Pongan atención. En el artículo 4 se define la igualdad de las personas con relación a sus derechos y obligaciones. La igualdad es uno de los derechos humanos. Estos son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, religión, sexo, idioma, opinión política, origen social, posición económica o nacimiento. Los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indican que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen sin distinción derecho a igual protección. Esto significa que todas las personas, por el hecho de serlo, estamos protegidas por la ley contra toda forma de discriminación o privación de garantías que nos impidan satisfacer nuestras necesidades. En la vida diaria hay circunstancias que obstaculizan el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, habitantes de comunidades lejanas tienen limitado acceso a escuelas, instituciones de justicia o alternativas recreativas. Hay ocasiones en las que por omisión o prejuicios, servidores públicos u otros ciudadanos cometen actos de discriminación al negar o impedir el acceso a servicios o ejercicio de sus derechos a las personas por su apariencia física. Ante esto, ciudadanos y autoridades tenemos los siguientes retos. 1. Crear infraestructura suficiente para satisfacer necesidades básicas. 2. Respetar los derechos de todos. El acceso inequitativo a cualquier actividad impide su desarrollo integral y violenta sus garantías. 3. Promover el acceso a la justicia. Para ejercer nuestros derechos, debemos hacer frente a cualquier acto de discriminación o denunciar a quien viola la ley, para que rinda cuentas ante las autoridades. 4. Evitar la violencia social. Un ambiente inseguro impide nuestro desarrollo armónico. Aún hay retos muy complejos, como los actos de discriminación hacia grupos vulnerables, pero con la participación de todos podemos erradicarlos. Entonces, la igualdad reconocida en las leyes mexicanas asegura y promueve el respeto a las diferencias. Maestro, al decir que la igualdad es un criterio normativo, ¿nos referimos a la igualdad jurídica o igualdad ante la ley para proteger las diferencias? Esta idea es relevante porque para combatir la discriminación y las situaciones de desigualdad social en nuestro país, no basta con la buena voluntad de las personas. Se necesitan instituciones que protejan el derecho a la diferencia. Maestra, entonces, las leyes marcan lo prohibido o penado y defienden los derechos y la integridad de las personas. Para ello, maestro, es importante conocer algunos instrumentos del marco jurídico nacional que garantizan el derecho a la igualdad. Así es, maestra. Los retos de estos instrumentos son: crear infraestructura suficiente para satisfacer necesidades básicas, respetar los derechos, promover el acceso a la justicia, evitar la violencia social. Maestro, es importante señalar que estos son algunos retos. Sin embargo, las autoridades deben estar vigilantes en identificar los obstáculos que impiden la igualdad
para trabajar en ello y para fortalecerla. Así es, maestra. Veamos y escuchemos el siguiente video. Les invito a reflexionar y distinguir las acciones que podemos hacer para promover una sociedad igualitaria. Para convivir en una sociedad igualitaria, todos debemos promover acciones concretas como tratar de manera igualitaria a nuestros compañeros, promover la participación de todos en las actividades cotidianas, utilizar un lenguaje inclusivo y evitar expresiones sexistas y machistas, evitar cualquier forma de violencia, solucionar conflictos de manera pacífica, respetar la identidad cultural y las diferencias de cada persona y evitar cualquier expresión de discriminación. La igualdad implica reconocer el valor de todo ser humano y, por tanto, su derecho a un trato digno y respetuoso. De ahí su importancia y vigencia. La consigna "nadie por encima de la ley" es una condición indispensable para construir un Estado democrático de derecho, entendido como aquel en el que se reconocen y garantizan los derechos para todas y todos. Existe un marco legal que rige la vida pública y la creación de instituciones que defienden y protegen a la ciudadanía por igual. Ser iguales ante la ley es una conquista gradual tanto en México como en el mundo y tiene su origen precisamente en lo opuesto, la desigualdad, que en muchos casos ha formado parte de las leyes e incluso ha sido considerada justa. Este tipo de normas y prácticas han generado condiciones de profunda injusticia y violencia. Millones de personas en el mundo no han podido ejercer sus derechos fundamentales solo por ser mujeres, indígenas o jóvenes, tener alguna discapacidad o cierto color de piel, o una cultura o una orientación sexual distinta a los de la mayoría. Maestra, superar esto ha sido una de las luchas más largas y complejas de la humanidad. Muchas de las guerras que han estudiado en sus clases de historia y muchos de los héroes de la humanidad han tenido como bandera principal la igualdad de derechos. A partir de esos esfuerzos, poco a poco se ha convertido en un principio ético fundamental y se ha integrado a las leyes de la mayoría de las naciones. En México, los siguientes son algunos instrumentos del marco jurídico nacional que garantizan el derecho a la igualdad. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo. Código Civil Federal. Artículo 168. El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a estos pertenezcan. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, gozo y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Contar con estas leyes es una forma de reconocer que todas las personas son merecedoras de respeto,
pero al mismo tiempo que son diferentes y tienen necesidades particulares. La igualdad ante la ley existe cuando se protege a todas y todos sin distinción. Una forma de definir la justicia es dar a cada quien lo que necesita. Por eso la igualdad ante la ley significa reconocer a todas y todos los mismos derechos, pero también garantizar que cada persona o grupo recibirá lo que necesita y merece para que pueda ejercer esos derechos. Maestro, la igualdad ante la ley va de la mano con la igualdad de oportunidades. Gracias a esta, es posible que los derechos reconocidos por las leyes se ejerzan plenamente. Para poner en juego lo revisado, les invito a escuchar y tomar nota del reto de esta sesión. Elaboren una tabla como la que se presenta en pantalla y completen con la información solicitada. En la primera columna, escriban el ámbito en el que se desarrollan: familia, escuela y comunidad. En la segunda columna, escriban una acción de igualdad por cada ámbito. En la tercera columna, escriban una acción de desigualdad. Y en la última columna, escriban qué acción debería establecerse de acuerdo a la ley. Recuerden que se mencionaron durante la sesión algunos instrumentos del marco jurídico en nuestro país. Recuerden compartirla con su profesora o profesor de la asignatura Formación Cívica y Ética. Muy bien, maestro. Ahora recapitulemos lo que hemos tratado en esta sesión. La igualdad es un valor que nos otorga los mismos derechos a todas las personas, independientemente de las circunstancias sociales, económicas o raciales. La igualdad es un derecho que se practica en cada espacio de nuestras vidas. La consigna "nadie por encima de la ley" es una condición indispensable para construir un Estado democrático y de derecho, entendido como aquel en el que se reconocen y garantizan derechos para todas y todos. La relación entre la igualdad ante la ley y la democracia en cuanto al ejercicio del poder implica que las autoridades deben estar sometidas al mandato de las leyes, tanto como la ciudadanía. Para que el derecho a la igualdad exista en nuestra sociedad, es necesario tener una sociedad dispuesta a reconocer y valorar las diferencias, evitar los prejuicios y la discriminación. Una sociedad organizada, capaz de solidarizarse para defender los derechos de los demás. Normas, leyes e instituciones que protejan y defiendan la dignidad de todas las personas. Programas educativos que promuevan el respeto a las diferencias y la no discriminación. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. También les invito a que visiten la siguiente página web para que conozcan un poco más de nuestra Constitución Política, la que hasta nuestros días nos rige. Aquí les dejo el link para que exploren la página web. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.